Este dictamen que provocó esos desencuentros que ya se han calmado los ánimos en cuanto al tema, ¿no?, tuvo dos razones. Una, que en efecto no se había dado el trámite adecuado, porque la Comisión de Radiodifusión es la comisión del tema esencial, se le dio a otra. Y dos, porque había un planteamiento en el que el problema a solucionar, el problema importante, era la radiodifusión pública. Y resulta que no era así. Ese es el otro punto. La exposición de motivos que establece la justificación general, toda ella está dedicada a los medios públicos, toda. Si puede uno revisar todo el texto, ¿no? Hay que atender a los medios públicos que no han tenido recursos para establecer los instrumentos técnicos para poder seguir funcionando en el apagón, para establecer la televisión digital. Aquí dice: estos medios, al no tener carácter comercial de fines de lucro, encuentran tanto. Siguiente párrafo. Estas estaciones repetidoras, atienden a poblaciones importantes. Y los medios públicos requieren recursos con urgencia para poder desempeñarse como deben de ser. Siguiente párrafo. De acuerdo con el comunicado tal cual, tales estaciones de carácter público les faltan tramitar. Siguiente párrafo. La difusión cultural, el papel que juegan los medios públicos es importantísimo. Siguiente párrafo. El sistema o la sociedad requiere ese contenido educativo. Chiapas, sobre todo. El canal del Congreso. Si toda la exposición de motivos, toda ella es para demostrar que los medios públicos no tienen recursos y que necesitan ser ayudados. ¿Con qué? Con el aplazamiento del apagón para ellos. Podríamos haber terminado este texto diciendo, pues vamos a ayudarlas, ¿no? No sé, jamás. No hay ninguna ayuda a los medios indígenas, comunitarios, etcétera, que no han tenido recursos para poder entrar a la etapa digital. Y bueno, pues es algo que conmueve, ¿sí? Estamos conmovidos todos. Los medios públicos no tienen dinero, la radio indígena, la esta, sí. Pero lo que pasa es que también incluían a los privados. Ese fue el problema principal. El texto, después de todo lo que les leo, y lo pueden leer párrafo por párrafo, se refiere a apoyo a los medios públicos. Nada más que ahí entran los privados. Las televisoras, TV Azteca y Televisa tienen este tipo de estaciones que no tienen recursos. Que Televisa y TV Azteca no tienen recursos. Sí, no se puede de ninguna manera utilizar el argumento social de la necesidad de los pueblos y sus comunicaciones para poder beneficiar a los medios privados. Ese es el problema. Cuando se discutió el planteamiento que hizo el propio
directivo Azcárraga de Televisa de que había que ampliar el plazo, directamente él, ¿verdad?, se reunió una comisión para decir se justifica o no se justifica que se prorrogue, que se les dé más tiempo, y se decidió que no. Es decir, echaron marcha atrás, inclusive diciendo que no lo había dicho Azcárraga. Lo dijeron. Era una petición de la televisión privada. Entonces ya no se siguió adelante con ese proyecto, pero aparece este otro. Entonces, no solamente el problema que surgió fue el que no estaba bien el trámite para mandarlo a una comisión que debió haber sido remitido, sino que aparece otra vez misteriosamente el apoyo a los medios privados. Ahora, ¿no tienen dinero? ¿Necesitan ser ayudados? Es también conmovedor. Ese es el problema. El problema que se discutió antes y luego aparece por acá. Y luego en la CIRT, ese día, se dijo que esto beneficiaba a los públicos, a los privados. Bueno, ¿por qué no se dijo? ¿Por qué no se dijo? Todo lo que dice este dictamen es para disfrazar, ¿verdad?, en torno de la emoción por los medios públicos, que por cierto en la reforma de telecomunicaciones no les hicieron el menor caso a esos medios públicos que ahora los enternecen, no, nada, pero por poco los desaparecen. Pero entonces, ¿por qué esta exposición de motivos nos lleva a meter también a los privados, a cambiar una palabra de operadores a tal y cual? No está bien. Sí, no creo que Televisa y TV Azteca necesitan recursos, ¿verdad?, cuando el Estado gastó miles de millones para regalar televisoras. Bueno, siquiera hubieran gastado para proteger en esas estaciones de baja potencia a la población que atienden. No, ni un quinto, pero también, pues ¿por qué no? ¿Por qué no si ya sabemos que Televisa y TV Azteca pues mandan en este país? Muchas gracias, señor presidente.